Bien, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bienvenidos a lo que es la Capellanía de Conexión de Vida, FAPE, Federación Argentina de Pastores Evangélicos, a través de la Secretaría de Capellanía, quien te habla el pastor Marcos Ramírez, ¿sí? Capellán del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza, como me ves. Es la primera clase que tenemos y por ser la primera clase damos, ¿no es cierto? Por esta primera clase damos la clase uniformados, ¿sí? Por ser la primera clase te doy la bienvenida con mi uniforme que tengo, que he visto todos los días en mi trabajo, y da la casualidad que mi trabajo, bendita casualidad, mi trabajo es mi ministerio, ¿sí? Soy el pastor capellán Marcos Ramírez de la provincia de Mendoza. Hace 20 años que trabajo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, en el servicio penitenciario, puntualmente, y allí desde el año 2009 desarrollo, a través de la invitación formal del capellán mayor del servicio penitenciario, desarrollo mi ministerio hace 13 años como miembro oficial del servicio penitenciario de la Capellanía Mayor Penitenciaria. Ahí, en la provincia de Mendoza, acá en la provincia de Mendoza, tenemos tres leyes que regula tres leyes provinciales que regulan todo lo que concierne a capellanía penitenciaria. La bendición del Señor nos acompaña y verdaderamente puedo decir que Él ha estado conmigo estos 20 años, que no son pocos, no son ni 5, ni 10, ni 15, son 20 para la gloria de Dios. Y verdaderamente doy gracias al Señor porque a través de la experiencia, voy a enseñarte y voy a tratar de introducir en estas 12 clases 20 años de experiencia. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿sí? Así que esta noche tenemos las materias que vamos a tocar. La primera materia que vamos a ver es origen de la capellanía. Origen de la capellanía está compuesto este tema, la materia de origen de la capellanía está compuesto por historia de la capellanía, capellanía bíblica. El primer tema que vamos a ver hoy es historia de la capellanía, capellanía bíblica. El tercer tema que vamos a ver va a ser concepto de la capellanía, cómo pensamos, miramos, de qué manera nosotros los capellanes debemos pensar, mirar, actuar, concepto de la capellanía, perfil del capellán y capellanías creadas por ley, ¿no es cierto?, que hay en Argentina, o leyes a favor de la iglesia. Todo lo que concierne a capellanía y capellanes lo van a ver conmigo. Con los otros profesores van a ver adicciones, van a ver suicidología, van a ver liderazgo. Con los otros profesores van a ver violencia generalizada, van a ver resiliencia. Pero conmigo van a tratar todo lo que es capellanía, capellanes, qué es lo que significa ser un capellán, cómo formar un capellán, cómo formar una capellanía, este ministerio. Tengo la bendición y la responsabilidad a través del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, trataremos en este tiempo con ustedes, amados siervos del Señor, de la quinta promoción de esta capellanía, tratar todos estos temas con la altura y la responsabilidad que conlleva. ¿Cuál es el objetivo? Hay un objetivo en todo esto, ¿sí? Hay un objetivo
que nos planteamos nosotros a la hora de llevar a cabo esta capellanía, cuando preparamos las materias, cada capellán. ¿Quién se desmuteó ahí? Por favor, ya se lo cerré, pedimos... ya se lo cerré el... Bien, bien, estás ahí como el llanero solitario, hermano. Qué bendición. Estás ahí al tiro, pues. Entonces, tenemos un objetivo al enseñar todas estas cosas. No solamente transmitirte el buen consejo de la palabra, el buen consejo a través de lo que es la experiencia, sino también hay un objetivo en todas estas enseñanzas, en este cursado. El objetivo es que en este curso de capellanía de FAPE, el alumno pueda adquirir herramientas eficaces en su ministerio de capellanía local, en la aplicación, en el desarrollo del mismo, con todo conocimiento, bases bíblicas, compromiso y servicio. Mirá todas las cosas que vamos a transitar en estas 12 clases, con la ayuda del Señor, que tenemos que el alumno, cada uno de ustedes va a tomar estas herramientas eficaces en su ministerio local de capellanía. Y cuando hablamos ministerio de capellanía, no estamos hablando de ministerio pastoral, no estamos hablando de ministerio profético, no estamos hablando de ministerio apostólico, no estamos hablando de evangelismo, no estamos hablando de misionología, no estamos hablando de nada de eso. Nosotros no vamos a entrar en su ministerio cual usted tiene como siervo de Dios, como sierva del Señor, dentro de sus 4 paredes. No, nosotros no vamos a entrar en esas 4 paredes, amado siervo, sino todo lo contrario. Estas herramientas de este ministerio local de capellanía y la aplicación y el desarrollo del mismo es para afuera de las puertas de tu ministerio local. O sea, usted es el pastor, es el siervo de Dios de su casa, de su ministerio, de su congregación, de su comunidad. Ni yo, ninguno de los pastores, ninguno de los ministros del Señor se va a meter a opinar en su ministerio cómo usted tiene que seguir, cómo usted se tiene que desarrollar, que usted tiene que dejar lo que el Señor le llama. No, usted no tiene que dejar nada, amado. ¿Sí? Nada, en absoluto. Todo lo contrario. Si usted es un hermano en la fe, si usted es un hermano que colabora en la fe, no es pastor, es líder, tiene que seguir liderando, tiene que seguir acompañando al siervo de Dios, tiene que seguir ayudando en la obra del Señor. ¿Se entiende? Nosotros no vamos a meternos en ningún ministerio local. Esto es de la puerta del ministerio para afuera. Para afuera es donde nosotros lo vamos a equipar, entrenar, capacitar a usted, ¿no es cierto?, como ministro capellán. ¿Sí? De la puerta para adentro es usted el que adoctrina, es usted el que está llevando la obra del Señor, es usted el que lleva la grey, es el llamado, la visión que el Espíritu Santo ha puesto en su vida y gloria a Dios por eso. Respetando esas partes, seguramente vamos a llegar, ¿no es cierto?, al objetivo principal, que es adquirir herramientas, ¿no es cierto?, de aplicación y de desarrollo con el conocimiento, las bases bíblicas, el compromiso que va a haber en cada uno de ustedes y en nosotros, y el servicio. El servicio que desarrolla usted todos los días, pero ahora haciendo un servicio de la puerta del ministerio para afuera, como un ministro capellán entrenado, capacitado, formado, sabiendo que trabajar sirviendo al Señor con el conocimiento, haciéndolo desde el conocimiento, usted va a tener un ministerio de capellanía exitoso.
Hemos improvisado muchísimo y durante muchísimos años improvisar en el Evangelio nos ha hecho mal. Entonces, los capellanes que estamos formando, los estamos formando con todas las herramientas para que a la hora de desarrollar su ministerio verdaderamente sepan qué es lo que tienen que hacer, sepan cómo lo tienen que hacer, sepan dónde lo tienen que hacer. Todo lo demás. Para que se vayan familiarizando con el hotel. Héctor. Ya lo muteé. Ok. ¿Es el mismo de siempre? No, uno que entró recién, entró con el micrófono abierto. Ok, ok. Si no lo multamos, ¿eh? Mira que acá los mendocinos somos buenos para multar al que sea, ¿eh? Vas caminando, te multan. Te sacan una foto por la calle, te multan. Acá los mendocinos con tal de sacar plata, ¿sí? Somos capos en eso. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco de la historia de la capellanía y vamos a entrar en el tema de hoy que tenemos, que historia de la capellanía y el primer capellán de la historia. Bien, tenemos el primer capellán de la historia. Nosotros ha sido considerado, ¿no es cierto?, la obra de este hermano y ha sido, ¿no es cierto?, la acción que él tuvo. Estamos hablando de San Martín de Tours. Vamos a hablar un poquito de San Martín de Tours, que fue el primer capellán de la historia reconocido por la Iglesia oficial. Cuando hablo de la Iglesia oficial, obviamente me estoy refiriendo a la Iglesia, ¿no es cierto?, católica. Entonces, cuando yo me refiero a la acción de este hombre, debo recurrir a la historia. ¿Para qué? Para entender quién es el primer capellán de la historia. Nosotros vamos a estudiar capellanía, debemos saber y hablar con propiedad, de decir, quién es el primer capellán de la historia. Entonces, en la historia nos aparece que San Martín de Tours es el primer capellán de la historia reconocido por la Iglesia oficial, la Iglesia católica. San Martín de Tours era, según los datos históricos que nosotros tenemos de San Martín de Tours, dice que su padre servía en el servicio militar del Imperio Romano. Entonces, el padre de San Martín de Tours servía en el servicio militar del imperio, del imperial romano. Él sirvió, ¿no es cierto?, el padre de San Martín de Tours, Martín de Tours, en el año 356 después de Cristo. La historia nos habla de que Martín entró al servicio militar siendo un joven de 15 años. Como el padre servía ya en el imperial romano, le fue fácil el ingreso a esa fuerza a este joven. Ya de adolescente, Martín mostró características para servir a Roma, de tal forma que se llegó a convertir en uno de los generales de Roma, ¿sí?, de Roma, conquistando la provincia de Galia, la actual Francia.
Era un general romano que gozaba de gran prestigio por su conquista, ¿no es cierto?, a los franceses. Pero acá comienza, digamos, esto que es lo que esta noche nosotros vamos a ver. Dice, la leyenda más famosa en el entorno de la vida de San Martín de Tours comenzó a rondar en el año 357 aproximadamente, 358 después de Cristo, donde Martín, en una ciudad cerca de Amiens, allí en las puertas, como todo general romano, con todos los atributos, ¿no?, de general romano, andando en sus caballos, ¿no es cierto?, romanos, con todos sus atributos, ¿no es cierto?, como muestran ciertas películas, ¿no? Gladiador y todo eso muestran, ¿no es cierto?, los atributos. Yo, por ejemplo, tengo mis atributos acá, todos mis atributos, jerarquías, atributos, antigüedad, ¿no es cierto?, PIN, que significa mi legajo, el servicio, la bandera. Bueno, me imagino yo a Martín mostrando todos sus atributos de general romano después de haber conquistado la mitad de Francia y después de estar andando por esta ciudad de Amiens, ¿no es cierto?, en su caballo. Allí dice que él, en la entrada a las puertas de esta ciudad que había conquistado, que se había rendido a los pies de Martín, del general Martín de Tours, dice que él encuentra allí un mendigo donde la noche lo había atrapado, casi desnudo, lloviznando, el frío abrasador, o sea, el frío que era cruel, y dice que Martín tuvo misericordia por ese mendigo que estaba ahí, indefenso, mostrando, ¿no es cierto?, la humanidad desnuda allí. La leyenda cuenta que Martín se bajó de su caballo y partió la capa del general, la partió con su espada, la rajó en dos y envolvió al mendigo, ¿no es cierto?, con su capa de general y se fue. Pasados los días, él tuvo un sueño donde se le presenta el Señor Jesucristo a su vida y le dice que el mendigo era él. Mediante este llamado de Dios a su vida y entendiendo que Jesús se presenta en sueño, agradeciendo el gesto y la bondad de Martín, renuncia automáticamente, aleluya, renuncia automáticamente al Imperio Romano y se convierte al cristianismo de la época. Dejó todo, como nosotros, ¿eh? Apenas escuchamos el llamado de Dios, soltamos todo y vamos. Este muchacho hizo absolutamente lo mismo. No estamos, ¿no es cierto?, cuestionando, ¿fue Dios o fue el diablo? ¿Fue el Señor o fue mi sentimiento? ¿Quién fue? ¿Fue la palabra? ¿Fue el hermano? ¿Fue el amigo? Él sabía. Con esos cuestionamientos que entramos, a la cual no nos lleva a ningún lado. Martín automáticamente entendió que había un llamado superior al llamado del servicio de Roma. Dejó automáticamente dejó el servicio militar y se convirtió al cristianismo de la época. Dicen los historiadores que Martín fue bautizado y fue discípulo de San Hilario de Plotier en la ciudad de Plotier y sirvió al Señor dejando todo en la ciudad de Candes hasta su muerte en el año 397. Recuerden que estamos viendo el primer capellán de la historia,
el primer capellán de la historia, o el primero reconocido por la iglesia oficial. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis en todo esto. Cuando en el año 98, 99, a nosotros, pasado del 2000 creo, antes, mucho antes del 2000, nosotros le decimos a la iglesia, vamos a estudiar el secundario. Mi hermano, mi familia, parte de amigos, y muchos hermanos de la iglesia dijeron, no estudies el secundario porque te vas a perder, te vas a ir al infierno. Qué tremendo, ¿no? Bueno, a veces la realidad pega más fuerte que la ficción, ¿no? Cuando dijimos con mi mamá a la congregación y con mi hermano que íbamos a entrar al servicio penitenciario, muchísimos de los hermanos que ministrábamos dijeron, no entren al penal, que se van a ir al infierno. Pucha, ¿cómo es el tema? Si estudiamos vamos a ir al infierno y si entramos a trabajar a la cárcel vamos a estar en el infierno. ¿Cómo es el tema? Pero lamentablemente nos encontramos con gente así. Y vos las tenés y yo también. Y todos nos encontramos en toda la historia de la iglesia, nos encontramos con gente que resiste que vos te capacites y que vos te entrenes, que vos te formés, ¿sí? Que vos te formés. ¿Tendrías que haber hecho esto antes? Seguramente que sí. Aleluya. Amén. ¿Tendrías que haber entrado a la cárcel o a los hospitales antes? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero el comentario del momento muchas veces nos hace, ¿no es cierto?, como reflexionar diciendo, pucha, al final voy a estudiar, voy a aprender, los impíos pueden, nosotros no, nosotros somos luz, ellos son tinieblas, nosotros estamos en medio del infierno, ¿y ellos dónde están? ¿Ah? Entonces dijimos nosotros con mi hermano, bueno, entremos a la cárcel y si nos quemamos, que Dios nos saque, ¿no? Por lo menos si nos va a sacar bien cocinadito, ¿no? Y no medio crudos como algunos. ¿Ah? Pero ¿saben una cosa? Un día, aleluya, un día, un pastor de Godoy Cruz llamó a la juventud de esta provincia. Hizo un evento que muy pocas veces vi, creo que ya no lo vi, después de 20 años no lo vi nunca más en un evento parecido. Él juntó a todos los jóvenes porque él era un pastor joven y amaba a los jóvenes. Y llamó a todos los jóvenes, preparó, se ubicó, buscó del Señor, dio la palabra y antes de hacer el llamado, llamó a los jóvenes y a uno por uno le empezó a preguntar qué es lo que querían hacer de sus vidas, qué querían ser en el futuro o qué querían ser cada uno de ellos. Interesante, ¿no? Por ahí nadie te pregunta a vos qué es lo que querés ser, pero hoy soy medio grande para que me pregunten. ¿Quién te dijo que sos grande? ¿Eh? ¿Quién te dijo que no podés? Si en Él están nuestras fuerzas, si Él es nuestra sabiduría. Entonces este pastor joven agarró y dijo, bueno, voy a llamar a los jóvenes porque me interesa saber qué es lo que sienten cada uno de ellos. Y a uno por uno le preguntó, ¿usted qué va a hacer, mijo, en la vida? Y uno dijo, yo quiero ser soldado, el otro dijo, yo quiero ser médico, el otro dijo, yo quiero ser escribano, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, yo quiero ser acá, yo quiero ser carpintero, el otro dijo, yo quiero ser policía, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser, ¿no es cierto?, diferentes trabajos. Estamos hablando después del 2000, 2001. Y cuando llegó a mi hermano, yo ya más o menos decía, bueno, no puedo ser policía porque ya hay como 100 policías, ya hay muchos policías acá en Mendoza. No puedo ser bombero porque nos vamos a chocar ahí con la manguera. No puedo ser médico porque seguramente los 20 médicos que estamos ahí, seguramente nos vamos a chocar en el Hospital Central de Mendoza.
Y así sucesivamente fui descartando, eliminando oficios. Y cuando llegó el pastor a mí, me dijo, ¿y vos qué pensás hacer? Y yo ya había descartado como 200 oficios y me quedaba un poquito nomás para decir. Le dije yo, con voz titubeando así, como diciendo cualquier cosa, no me acuerdo qué es lo que iba a decir, pero lo que dije, pensé, le dije, yo quiero ser, y acá la voz sentí como que me pegó así, y en mi boca, cuando se abrió el aliento, salió, y lo único que se escuchó por los altos parlantes fue, yo quiero ser un siervo de Dios. Aleluya. Y cuando yo escuché lo que dije, porque yo no lo había pensado, ni tampoco lo había tenido en cuenta, ni siquiera lo había considerado, porque mis padres fueron pastores, mis tíos son pastores, mis suegros son pastores, mi mejor amigo es pastor, mis primos son pastores, los primos de mi esposa son pastores, los sobrinos de mi esposa son pastores, los míos también. No, viejo, no, ya de pastores estamos hasta el moño. Ya está, basta de pastores. Y si no, vamos a tener que empezar a fabricar dulce de pastores. No sé cómo se hace, pero deberíamos hacerlo. Pero cuando yo escuché eso, empecé a llorar y a enojarme con el Señor porque yo nunca había pedido ser un ministro de Dios, un ministro del Señor. Y el pastor que estaba ahí ministrando se paró y dijo estas palabras: de cierto, todos ustedes van a ser profesionales en la vida. Lo que han declarado cada uno de ustedes lo van a hacer. Lo van a hacer. Vas a hacer lo que vos declaraste, lo que vos confesaste con tu boca, lo vas a hacer. Pero este que está acá, cuando me señaló a mí, yo dije, Dios mío, que me crezca pelo, Señor, por lo menos. Dijo, eligió ser siervo de Dios y no sabe lo que pidió, porque delante del Señor Él pesa más que todos ustedes. Cuando dijo eso, ese siervo de Dios, entró una cosa en mi vida, aleluya, en mi corazón entró algo tan fuerte que no lo puedo describir. Sentí algo que entró en mi corazón, un peso de Dios en mi vida, en mi espíritu. Y cuando me di vuelta así, una visión del Señor allí, donde verdaderamente pude ver el trono del Señor y cosas tremendas, donde el gobernador de Mendoza presentaba a sus ministros y me nombró a mí. Y cuando me dijo eso y vi eso, yo entendí esa noche que Dios me había escogido para ser un ministro de Él dentro de las cárceles de Mendoza. Cuando yo entré al servicio penitenciario, entré con la claridad en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón, de saber quién era yo y para qué entraba al sistema penitenciario. Perdón si los estoy aburriendo, pero es importante decir estas cosas. Aleluya. Entonces, mis amados, cuando yo entré al penal, después de un año de estar trabajando, yo dije, Señor, esto no es para mí. Esto no es para mí, porque verdaderamente negarle el pan a los presos, no, yo no entré para negarle el pan a la gente. No entré para estos tratos, no entré para estas cosas, no entré para la corrupción, no entré para esto. Porque las convicciones en nosotros tienen que ser fuertes, mis amados. Los principios y valores que hay en nuestras vidas no se cambian ni se negocian. La mantara masai, aleluya, ramakimaka. No podemos negociar el principio de Dios en nuestra vida. Ni los talentos, ni los dones, ni el llamado. Nada de eso se puede negociar. Y al año yo dije, no, mijito, estamos equivocados, esto no es para mí. Dios se equivocó conmigo, me llamó como ministro de Dios dentro de la cárcel y lo único que veo son injusticias, injusticias, injusticias. En mi vida, en la gente, en el trato, en el preso, conmigo, con los demás,
con la familia, con mi familia, con la familia del preso. Esto no es justo. Y esa noche que yo iba a entregar mi renuncia al servicio penitenciario, había hecho la carta, todos mis compañeros me la rompieron 3 veces mis compañeros del sistema penitenciario me rompieron las cartas, los informes de renuncia que yo estaba haciendo. Y esa noche iba a ser el cuarto yo. Y esa noche, yo me subo al lugar más alto de la cárcel y allí entro como en un sueño y veo como otra visión del Señor, donde veo la cárcel de Boulogne-sur-Mer, San Felipe, allí estas cárceles donde hay casi 2.500 detenidos acá en la provincia de Mendoza. Y veo que un hombre de Dios está predicando, llevando la palabra, predicando arrepentimiento, predicando salvación, predicando la restauración del Señor, sanidad, liberación, predicando en ese lugar palabra viva de Dios. Y cuando yo empiezo a ver allí, yo le pido al Señor, mostrame por favor qué es lo que está pasando en la visión. Y yo miraba paralíticos parándose en las puertas de los penales, gente arrepintiéndose de sus pecados, gente entendiendo el llamado de Dios en sus vidas, presos entendiendo que Dios es la única oportunidad que pueden tener en sus casas, en sus vidas, en su familia. Y yo cuando miro arriba veo a un hombre predicando de blanco. Yo digo que necesito, Espíritu Santo, ver quién es. Dirigíme hacia él. Yo me encontré en la misma altura que el varón, pero no podía ver su rostro porque estaba tapado con una nube. Y me afligí mucho porque yo necesitaba ver el rostro de él. Y en ese momento el varón se cayó, se dio vuelta y era yo. Y nuevamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, te he traído para que seas un ministro de Dios en las cárceles, para que lleves palabra de vida, para que la gente sea restaurada, para que verdaderamente conozcan al Señor, al Señor, al Señor dentro de las cárceles. Aleluya. Y puedo decir, después de 20 años, puedo decir que verdaderamente, puedo decir, aunque muchos se enojan y muchos después me llaman criticándome y diciéndome un montón de cosas, puedo decir que he encontrado más a Dios adentro de la cárcel que en la calle. Aleluya. He encontrado más al Señor dentro de una cárcel que en la calle. Porque hoy la calle está ganada por otras cosas, por otras ideologías, por otra gente, por otras cosas, por otras formas, por otras maneras, por otras libertades y por otras y por otras y por otras. Y yo puedo decir, sin que nadie se ofenda, de que puedo encontrar más al Señor dentro de la cárcel que en la calle. Por eso lo que le pasa a San Martín de Tours, yo lo puedo entender y vos también lo podés entender. Porque él fue reconocido por la iglesia oficial como primer capellán de la historia y la capa de Martín fue guardada en una iglesia, en una parroquia de Trujillo, así, de San Martín de Tours, donde está en un altar allí, como en una construcción greco-romano ahí que yo les voy a compartir. Y la historia nos muestra que a través de la iglesia oficial, Martín es considerado por su gesto, por el gesto que tuvo, como el primer capellán de la historia. Y nosotros debemos entender cuál es la definición de capellán. Che, este es capellán. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa capellán? ¿De dónde viene esa palabra? La palabra capellán, el término capellán, viene del latín, que significa capellanus. Capellanus. O sea que ustedes van a ser capellanos. Les hablamos en latín en esta noche.
El capellanus, la derivación de esa palabra capellanus en latín significa el que cubre una necesidad. Por eso la palabra capellán, ¿no es cierto?, viene de la capa, de la capela, de la capilla, del capellanus, del capellán. ¿Se da cuenta? De la capa, de la capela, la capa, la capela, la capa que partió Martín, la capa, la capela, la capilla, ¿no es cierto? Capellanus, capellán. Los capellanes somos los que cubrimos una necesidad. Así que bienvenidos, mis flamantes, a cubrir necesidades, las cuales nos están esperando de la puerta para afuera de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Si bien la historia de Martín de Tours es una historia que podemos destacar por el gesto, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, que no es ni lerda ni perezosa, obviamente, la de la época, ¿no es cierto?, copia, como ha hecho durante siglos y siglos, copia eso, lo toma, lo consagra, lo canoniza, ¿no es cierto?, y lo hace de su propiedad. ¿Sí? Dice, este es ahora consagrado, canonizado, es nuestra propiedad, es el primer capellán de la historia, es el primer capellano que es consagrado por la Iglesia Católica. Por eso ustedes ven que la Iglesia Católica oficial de Argentina, según el artículo número 2 de nuestra Constitución, donde dice que sostiene que por sostener podemos decir tantas cosas por sostener. Es allí donde la Iglesia toma ese atributo y considera que todos sus capellanes son capellanes oficiales en todas las fuerzas, en todas las universidades, en todos los niveles, ¿no es cierto?, castrenses y demás, ¿sí? Porque ellos tienen el título, se apropiaron de ese título, lo tienen, ¿no es cierto?, de primer capellanus de la historia. Cuando yo he comentado estas cosas, a veces ni los curas católicos, yo trabajo con 5 sacerdotes diferentes, saben estas cosas. Ni siquiera ellos saben estas cosas. Pero al servir a Roma, ¿no es cierto?, les cae del cielo. ¿Sí? Así que, mis amados, quiero que en esta noche el Señor les bendiga. Tenemos el primer tema que hemos tocado es capellanía de la historia, el primer capellán, ¿no es cierto?, de la historia, que es San Martín de Tours. ¿Sí? Entendemos que el capellán, ¿no es cierto?, es aquel que cubre, ¿no es cierto?, que cuida, que protege, que brinda calor, ¿sí?, que se acerca, que se involucra, que se la juega, que demuestra un liderazgo diferente, ¿sí?, y muchas cosas más podríamos decir a todo esto. Bien, dicho esto, ustedes van a tener 2 resúmenes para hacer conmigo, 2 resúmenes de carácter obligatorio que tienen, porque estamos formando capellanes. Los estamos formando a ustedes. Y por formarlos, nosotros necesitamos una devolución, entendiendo de que ustedes están entendiendo, formándose y están recibiendo. Y en esa devolución vamos a ir viendo, ¿sí?, cada uno qué es lo que ha entendido por esta clase. En este resumen que van a hacer, ¿sí?,
Este resumen que van a hacer me lo van a entregar en la clase 6 o en la clase 7 más o menos. Cuando estemos en la clase 6 o en la clase 7, ¿sí? Allí me van a entregar este resumen que van a ir completando, ¿sí? A través de los temas que vamos a ir tocando. Hoy las preguntas que necesito que ustedes me respondan, pero las escriben en ese resumen sin enviármelo todavía, lo tienen, lo guardan, lo preparan, ¿no es cierto? Lo van armando ahí. La primera pregunta que ustedes me tienen que responder es: ¿quién fue San Martín de Tours? Hemos explicado quién fue. ¿Quién fue San Martín de Tours? ¿Por qué dejó el servicio militar romano? ¿Quién fue San Martín de Tours? ¿Por qué dejó el servicio militar romano? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Estas tres preguntas las tienen que ir haciendo en la semana las tienen que ir haciendo y dejándola en el resumen, ya sea resumen de Word o el resumen. Ahí lo veo. Ya está, ya se lo cerré. Bien, bien, ya les vamos a dar la apertura en el micrófono. ¿Quién fue San Martín de Tours? ¿Por qué dejó el servicio militar romano? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? ¿Qué iglesia reconoce a Martín de Tours como el primer capellán de la historia? Recuerden que todo esto se lo vamos a compartir en el grupo, el material se lo subimos, ¿sí? El material se lo vamos a ir compartiendo en el grupo. Son 3 preguntas que ustedes van a ir haciendo, llenando y guardando. Guardando. Lo van a ir guardando, lo van a ir haciendo. Y ustedes van a decir, ¿por qué tengo que yo aprender esto? El día que te toque dar una conferencia delante de funcionarios, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Parlamento, cuando te toque hablar en diferentes actos, vos vas a hablar con conocimiento y lo vas a hacer con altura y vas a poder mencionar estas cosas que verdaderamente la gente va a decir, che, este no está improvisando, este sabe, ¿no es cierto? Y nos gusta lo que está haciendo y lo vamos a volver a llamar porque lo está haciendo con gracia, lo está haciendo para el Señor, pero lo está haciendo con conocimiento, con conocimiento. Bien, mis amados, ¿dejamos de grabar, Héctor?